En este día, a aquellos hermanos y hermanas que hacía días no veíamos y están aquí, también es una bendición. Hemos orado por ustedes y es bueno verles nuevamente. Así que todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Voy a hacer una pregunta general. ¿Cuántos han estado ocupados esta semana? ¿Cuántos han tenido una semana ocupada, verdad? Amén. Tal vez tú dices, sí. ¿Cuántos están cansados? ¿Cuántos están agotados? ¿Cuántos pasaron trabajo para levantarse hoy y venir a la iglesia? Pues imagínate que después de estar tan cansados, aquellos hermanos que tuvieron un viaje ayer, ¿verdad? Que después de estar tan cansados, te lleguen unos primos, una visita de más o menos 20,000 personas. Para que tú les resuelvas los problemas de la vida y todos quieren hablar contigo y todos quieren que tú les sanes y todos quieren que tú les ayudes y no trajeron comida. Entonces toca a ti darle comida también, ¿verdad? Bueno, vamos a Mateo capítulo 14 en esta mañana. Mateo capítulo 14. Vamos al verso 13 al 21. Y esto fue lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 14, versos 13 a 21. Dice así la palabra del Señor. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos las gracias porque nos permites estar en tu casa. Gracias por la bendición de tu pueblo unido. Gracias por las cosas que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la escuela dominical de esta mañana, las alabanzas, el testimonio, todo lo que ha sucedido en este servicio. Gracias por tu amor. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que tu palabra, Señor, nos guíe y alimente nuestras almas y salgamos de este lugar satisfechos con tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas veces se lee este pasaje enfocándose solamente en el milagro que hizo el Señor de multiplicar los panes y los peces. Y creo que cuando más se usa este pasaje es cuando las hermanas de la iglesia están haciendo una comida para 50 y se dan cuenta que llegan 100. No, recuerden la multiplicación de los panes y los peces. Dios nos va a multiplicar también a nosotros. Pero no se habla de lo que provocó esto. No se habla del contexto de lo que sucedió, ¿verdad? Sin estudiar el pasaje. Esto sucedió después de la muerte de Juan el Bautista. Cuando Herodes da muerte a Juan el Bautista y Herodes estaba buscando también a Jesús. Era hora de que Jesús saliera, era un momento difícil. Juan el Bautista fue una persona muy importante para el Señor Jesucristo, no solamente porque era su primo, pero porque era quien preparó el camino del Señor y quien preparó un pueblo con un corazón dispuesto para recibir al Señor. Y entonces el Señor, me imagino que estaba sufriendo o el corazón destrozado cuando supo lo que había pasado con Juan el Bautista, y le dice a sus discípulos: necesitamos un break. ¿Okay? ¿Cuántas veces no hemos necesitado nosotros también un break? ¿No? Así le pasó al Señor Jesucristo, y se montó en la barca y se fue con sus discípulos a la otra orilla, ¿no? Y ahí es donde sucede este evento de la alimentación de los 5,000.
Pero, ¿qué propósito cumple este pasaje para nosotros en el día de hoy? Bueno, cuando leemos el pasaje, lo primero que vemos es nos enseña qué debemos hacer en medio de las pruebas, en medio de la ansiedad, en medio de las preocupaciones que tenemos en nuestra vida, en medio del cansancio, ¿verdad? Algunos me dijeron que estaban muy cansados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿No? Bueno, mira lo que dice. Verso 13, Mateo 14, 13, dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Eso es lo que hay que hacer. Mira, en Marcos, mira cómo lo dice. Marcos 6, 31 y 32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. En Lucas 9:10 dice, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Y en Juan 6:1 nos dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Todos estos pasajes nos están diciendo que el Señor estaba cansado, que no tenía tiempo para comer, que sus discípulos estaban agotados, y Él les dijo, vamos, necesitamos un break, vamos a un lugar desierto, vamos a cruzar el mar, la gente por lo general no nada tan lejos, vamos a cruzar el mar y vamos a llegar allí y vamos a descansar un poco. Pero ahí cuando llegaron se dieron cuenta de que había mucha gente que lo estaban esperando. Pero muchas veces tomamos la actitud incorrecta cuando estamos abrumados por los problemas que nos rodean. O sea, es triste, pero en la actualidad hay personas que recurren al alcohol para olvidar sus problemas. Hay personas que recurren a las drogas para tratar de olvidar las cosas que le están agobiando y al final se dan cuenta de que terminan en una situación peor, con una condición peor que les ata, ¿no? Ante la noticia de la muerte de Juan el Bautista, ante el temor de la persecución, ante la ansiedad de la ocupación interminable que tenía el Señor Jesucristo, ante la carga de miles de personas que venían a Él diariamente para ser sanados, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó la importancia de pasar tiempo a solas, de la solitud. Jesús llamó a los discípulos, quiere decir que no solamente fue solo, sino que le dijo a los suyos, oye, ustedes están cansados, necesitan un break, vamos conmigo, vamos a la orilla, vamos a cruzar el mar, ¿no? Muchas veces lo que nuestros cuerpos y nuestra mente necesitan es precisamente un descansito. Pero en la ocupación de la vida a veces no le damos ese tiempo que nuestros cuerpos necesitan. Y yo sé que esta palabra parece una utopía, que es de otro mundo, para una madre con 4 hijos, ¿no? O para muchos de ustedes. Pero la realidad es que nosotros no somos mejores que el Señor Jesucristo. Y la realidad es que no estamos más ocupados que el Señor Jesucristo. Y tampoco somos mejores que los discípulos del Señor Jesucristo. Y si ellos necesitaron un tiempo a solas, nosotros también necesitamos un tiempo de descanso. También nosotros necesitamos un break. El problema es que muchas veces no entendemos cuán necesario es que nosotros nos detengamos un momento, pasemos un tiempo a solas con Dios, solo con Dios, ajeno del teléfono. Mira, el teléfono todavía no se ha puesto como parte del cuerpo humano en los libros de biología, así que no es parte del cuerpo. Puedes estar sin tu teléfono, no te vas a morir, no hay problema con eso, ¿verdad? Como me dijo una vez una mujer cuando quise desconectarme de un plan de internet, me dijo, señor, usted no puede vivir sin internet. Y yo le dije, mira señora, yo nací sin internet y yo no necesito el internet para vivir, puedo vivir sin internet, ¿verdad? Claro, después reprobé el contrato. Pero la realidad es que no necesitamos el teléfono, necesitamos el internet para vivir. Desconéctate de todo lo que haga ting, ting, clink, clink, desconéctate de todo eso, un tiempo a sola tú, sin preocupación que nos agobia. Aún nuestras oraciones pueden ser inefectivas si no nos detenemos y nos callamos un rato para ver lo que Dios tiene que decirnos. Si nuestras oraciones son solamente gracias por los alimentos, te cuida la familia, ¡pum! Ya no dijo Dios ahí. ¿Cómo habló nuestros corazones y a nuestras mentes ahí? ¿Cómo su palabra transformó nuestra vida si lo único que hicimos fue mandar para allá y no hubo un diálogo? No escuchamos al Señor. Es muy común en la historia de la iglesia, es muy común escuchar que un líder se apartó a un tiempo a solas con Dios y en ese tiempo Dios renovó su mente, renovó su corazón, renovó su vida. Y a veces Dios permite que pasemos por ciertas situaciones para que nos demos cuenta de la importancia de ese tiempo.
Recuerdo un pastor muy ocupado de Houston, que una vez daba un testimonio de que se enfermó de pronto, llamaron a la ambulancia, lo llevaron al hospital y estuvo en el hospital y estaba tan ocupado con tantas cosas en su mente y ahí acostado en una cama del hospital, mirando para las luces del techo diciendo: Señor, ¿por qué tú me trajiste aquí con todo lo ocupado que yo estoy? Pero como tenía que estar ahí, se dio cuenta que Dios quería que tuviera un tiempo a solas con Dios. Y dice que ese tiempo fue lo que renovó su ministerio, renovó su vida. Fue en ese tiempo de hospital donde Dios le dio las ideas y lo que Dios quería que él hiciera en su ministerio, en su vida. Necesitamos también ese tiempo. No somos la excepción. Hay veces que hay que cruzar el lago para estar a solas con Dios. Cruzar el lago puede ser 20 minutos en tu recámara, o puede ser en tu carro, o en el parque, o en algún lugar donde no tengas la bulla de la gente que te interrumpe en el teléfono, o los niños gritando. Tal vez tengas que levantarte más temprano, ¿no? Y esa puede ser la solución para una madre. Meditar las maravillas de Dios, donde quiera que estés. Tal vez en el trabajo tengas un break o algo así. Aprovecha ese tiempo para estar sola con Dios, tú y Dios, ¿no? Un tiempo a solas. El tiempo que todos tenemos es el mismo tiempo. Nadie tiene aquí 25 horas ni 18. Todos tenemos las mismas horas. Solamente que todos tenemos diferentes ocupaciones y tenemos diferentes prioridades. Pero todos necesitamos un tiempo a solas. El lugar también lo tienes. Casi todos los cuartos que yo conozco tienen una puerta. Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 6, vamos a leerlo tal y como él lo dice. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es necesario ese tiempo a solas con Dios, ¿no? Tal vez has venido este día cansado, estresado, ansioso, temeroso. La pregunta es si has pasado tiempo a solas con Dios, ¿no? Aquí no se dice que fue un tiempo de oración. Se dice que fue un tiempo de descanso, al menos eso es lo que querían ellos, un tiempo de descanso. Pero obviamente no es la primera vez que el Señor se va a un lugar apartado para tener comunión con el Padre. Eso era lo que Jesús hacía continuamente. En Marcos capítulo 1, verso 35 nos encontramos esa verdad. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Verdad? Allí oraba. La pregunta es si hemos pasado tiempo a solas con el Señor. En medio de la agitación de este mundo y de las tareas que debemos cumplir, nosotros necesitamos la voz clara de Dios. Necesitamos la voz de Dios. Y este tiempo a solas con Dios va a ser el tiempo que va a tener muchos enemigos. Van a tener muchos obstáculos para tener este tiempo a solas con Dios. Pero tienes que ser intencional y tienes que decir: yo voy a procurar este tiempo, voy a buscar este tiempo, porque este tiempo es importante para mi vida. Bueno, creo que lo que más nos dice el pasaje, el propósito fundamental de esta historia, no es solamente enseñarnos sobre la importancia de un tiempo a solas con Dios, sino presentar a Jesús como el ungido de Dios. Este pasaje presenta a Jesús como el Mesías esperado, como el Mesías de Dios. La gloria de Dios era obviamente el propósito de esto que sucedió. Esta gran multitud pudo haber sido aproximadamente 20,000 personas, más o menos 20,000 personas. Solamente los hombres eran 5,000, ¿verdad? Pero fíjese, si las mujeres se van a una convención de mujeres en Arkansas, y los hombres se van con ella, ¿verdad? Yo estoy seguro que si hacemos una de hombres, las mujeres quieren irse con nosotros y también los niños. Entonces, usando el ejemplo de nuestra iglesia, podemos pensar que en la cultura judía, que nosotros no somos judíos, somos hispanos, pero los judíos son muy parecidos en eso, la gente estaba junta, ¿verdad? Y si habían 5,000 hombres, olvídense que había muchas mujeres y olvídense que había muchos niños correteando por ahí. Olvídense que eso iba a ser más o menos 20,000 personas. Y esas 20,000 personas necesitaban entender que Jesús era el Mesías. Lo que vamos a hacer es, este milagro se repite en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4, nos dicen esta historia. Y entonces vamos a usar estos cuatro relatos y los vamos a poner juntos y vamos a entender qué es lo que significa. Así podemos estudiar la palabra de Dios. Si vamos a Juan capítulo 6,
verso 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Quiere decir, Juan enfatizó que la razón por la cual había sucedido este milagro es para que las personas se convencieran de que Jesús era el profeta que había de venir al mundo. ¿De qué cosa estaba hablando? ¿Qué profeta era este? ¿No? ¿De qué cosa estaba hablando? Vamos a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio 18, versos 15 al 16. Es posible que los judíos tengan este pasaje o tuvieran este pasaje memorizado, lo tenían de memoria, ¿verdad? Tal como nosotros tenemos memorizado Juan 3:16. Posiblemente. Deuteronomio 18, 15 al 16. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. ¿Qué está diciendo Moisés al pueblo? Le está diciendo al pueblo: ustedes recuerdan cuando subimos al monte y ustedes me pidieron que jamás ustedes volvieran a subir al monte porque se aterrorizaron de ver la gloria de Dios, y yo era el mediador entre ustedes, yo me ponía entre ustedes y Dios, yo era el mediador entre ustedes, y bueno, Dios va a levantar un profeta como yo. Un profeta como yo, Dios le va a levantar. ¿Sabe? Eso se llama el profeta. No es un profeta, es el profeta, ¿no? Cuando sucedió la alimentación de los 5,000, la gente entendió, los discípulos entendieron que Jesús era no un profeta, era el profeta que había de venir. Se estaba refiriendo a lo que los judíos esperaban. Estaban esperando un profeta como Jesús. Después que Moisés dijo esto, se levantaron como 20 profetas, o tal vez más, pero aproximadamente 20 profetas se levantaron en la nación de Israel, siervos de Dios que Dios usó poderosamente. Algunos hicieron milagros, otros no hicieron milagros. Estaba hasta Elías, etcétera, pero ninguno de ellos fue el profeta del que Moisés había hablado. Entonces la nación de Israel estaba esperando al profeta, y como era un profeta como Moisés, la nación de Israel estaba esperando que Jesús hiciera las mismas cosas que Moisés hacía. Es por eso que cuando los judíos se acercan a Jesús, están mirando lo que él hace, a ver si Jesús hace lo mismo que hacía Moisés, para ver si verdaderamente él era el profeta que había de venir. Vamos a Juan 6. Juan 6, 29. Juan 6, 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hace? Tremendo, ¿eh? Eso fue justo después de alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Qué obra haces tú para que creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. No estaban entendiendo, ¿verdad? Moisés hizo descender maná del cielo cuando le pidió a Dios, y Dios hizo descender maná del cielo. Ahora Jesús, que había multiplicado los panes y los peces, es el verdadero pan del cielo que descendió del cielo. Él es el Mesías que había de venir. Imagínate la escena. Jesús y sus discípulos estaban en un lugar desolado, un lugar desierto, fuera de la ciudad, apartado de bullicio, ¿no? Cruzaron el mar para llegar al otro lado, a un lugar desierto, y salen miles de personas de las ciudades y suben a esa montaña para ser sanados por Jesús. No había ocurrido algo como esto desde que Israel salió de Egipto por mano de Moisés, ¿no? ¿Qué pasó cuando Israel salió de Egipto? Se abrió el mar, se cruzó el mar,
llegaron al otro lado, el otro lado era desértico, en el otro lado Dios nos alimentó, en el otro lado Dios le dio agua. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Gente de todos lados estaban viniendo, habían seguido a Jesús, quien había cruzado el mar y ahora eran alimentados por el Señor. En la historia bíblica no se había repetido esto hasta este momento. Entonces, este pasaje está demostrando que Jesús era el profeta que había de venir. Pero en este caso Jesús sanó a todos, hizo más que Moisés, porque sanó a todos y luego los alimentó con pan y pescado. La pregunta de Jesús hace reflexionar a sus discípulos. Si Moisés sacó más de 1 millón de personas de los hebreos al desierto y Dios los alimentó haciendo descender pan del cielo, ¿cómo no podía el Hijo de Dios, enviado por el Padre, hacer lo mismo? A veces el Señor permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones en nuestra vida para mostrar su gloria y para demostrarnos quién es Él. Vamos a, según Juan 6.3, porque Mateo no nos dice a qué discípulo el Señor le hizo la pregunta, pero Juan sí nos dice a qué discípulo le hizo la pregunta. En Juan 6.3 dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Vamos a seguir. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido una gran multitud y dijo: ¿a quién? A Felipe. Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Se lo dijo a Felipe. Según Lucas 9:10, el lugar desierto estaba en Betsaida, en una ciudad al lado del mar de Galilea que se llama Betsaida. Esto tiene su lógica, porque los discípulos de Jesús, Felipe, Andrés y Pedro, su hermano, los tres eran de Betsaida. Entonces, si alguien sabía dónde comprar pan para 20,000 gente, tenía que ser esos tres, uno de esos tres, ¿no? Es la ciudad más cercana. Entonces, imagínense ustedes. Yo tengo una pregunta para ustedes. Imagínense que el día de hoy nos quieran visitar nuestros hermanos de nuestra denominación, de todo el estado de Oklahoma y parte de Arkansas y un poco de Kansas, nos visitan a la iglesia y vienen aquí y los vienen, nos anuncian, le pasan un papelito: pastor, llegaron 20,000 hermanos, están parqueados, hay carros desde el downtown hasta aquí, son 20,000 gente que han llegado. ¿Dónde compramos comida para esa gente? Yo estoy pensando que Oklahoma es posible que sea 30 veces más grande que Betsaida. Y allá en la ciudad más cercana a Betsaida, pero aquí en el centro de la ciudad no hay un lugar donde tú puedas ir y comprar comida sin un anuncio de mucho tiempo antes para 20,000 personas. Ni para 5,000 tampoco. No hay un Little Caesar que pueda dar eso, ¿verdad? No hay un Pan de Express que tú puedas ir y decir: dame comida para 800 personas. No, eso no existe. No hay. Tenía que ser un milagro, ¿no? En Juan 6.6 dice que el Señor estaba probando a Felipe. Juan 6.6, vamos a leerlo. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor estaba probando a Felipe. Él sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces Felipe empieza a pensar: ¿qué hay que hacer? Señor, despide a la multitud, dile que se vayan. Sanan los que ya sanaste, afuera. Resuélvansela como ustedes. Pero el pasaje dice que el Señor tuvo compasión de la gente. Amén. Si Él no iba a mandar a la gente a morirse de hambre de noche, pasar la noche de hambre por ahí con niños y con todas esas cosas, el Señor tenía compasión de la gente, como tiene compasión de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? Felipe empieza a pensar: vamos a meterle matemática a esto. Señor, 200 denarios no alcanzarían para alimentar a esta multitud. Cuando eso a mí no me dice nada, porque yo no sé ni qué cosa es un denario, ¿verdad? Pero sabemos que un denario es el trabajo de un día. A un jornalero se le pagaba un denario, ¿verdad? Más o menos está en Oklahoma, en este momento, ¿cuánto? $120 al día es justo para un trabajador, para un chalán, lo que tiene chalán ahí, 120 al día. 120 al día, ¿sabe cuántos son 200 denarios? $24,000. Lo que le está diciendo
Lo que le estaba diciendo Felipe era: Señor, ni con $24,000 nosotros vamos a poder comprar comida para toda esta gente. ¿Qué hacemos? Por favor, las hermanas que son las que hacen la comida, vayan pensando qué hacemos con esta 20,000 gente. Una cosa que se les ocurrió tal vez a los discípulos es: bueno, pues, ¿qué tal si averiguamos si tienen comida? Porque mira, no sabemos, no podemos estresarnos y va y todo el mundo trajo lunch. Vamos a buscar, ustedes trajeron comida, tienen comida para la sorpresa. Los discípulos regresaron diciendo: aquí lo único que hay es un niño que trajo 5 panes y 2 peces. Así. Los 20,000 vinieron en blanco. Sí, lo único que podemos encontrar son 5 panes y 2 peces. Así que la opción de que ellos se coman su comida no hay, porque no trajeron su comida. Vinieron para ser sanados y no hay comida. ¿Pero qué creía Felipe de Jesús? Esto es importante. ¿Qué creía Felipe de Jesús? ¿No? Felipe creía que Jesús era el Mesías. Felipe creía que Jesús era el profeta del que Moisés había hablado. Vamos a Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Verso 43 al 45. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, Felipe sabía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús en realidad. Sabía que Jesús era el profeta como Moisés, y Felipe sabía que Moisés había hecho descender pan del cielo. Él lo sabía y lo compartía con otra gente. De hecho, según Deuteronomio 18, 15, 16, recuerde que ese profeta iba a ser un mediador entre Dios y el pueblo. Y primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y por medio de una situación difícil de la pregunta, Jesús estaba probando a Felipe sobre algo que ya él creía, pero del cual él necesitaba convencerse. Y nosotros que estamos aquí sabemos muchas cosas de Dios, pero tal vez no estamos convencidos de muchas cosas de Dios. Todos los que estamos aquí vamos a ser probados por el Señor en lo que sabemos de Él. Porque así actúa Dios. Cuando los discípulos recogieron las cestas que sobraron, ya estaban convencidos de que Jesús era el Mesías. Lo habíamos leído en Juan 6:14. Juan 6:14. Lo podemos leer otra vez. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero es que tú lo habías declarado antes, Felipe. Tuviste que ver los panes multiplicarse para entonces creer lo que ya tú decías que creías. Hay muchas cosas que nosotros sabemos de Dios, pero vamos a ser probados para que seamos convencidos de esa verdad. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Mira, amén. Sabemos que Dios es fiel, que es todopoderoso, que es santo, que es omnipotente, que es omnisciente. Pero tenemos que recordarlo cuando llegan las 20,000 gente y estamos cansados. Tenemos que recordarlo en el momento de la prueba. Tenemos que recordarlo porque el Señor nos puede probar de esta manera. Esto es algo que Dios nos va a mostrar en nuestro caminar con Él. Vamos a ser probados de lo que hemos aprendido de Dios para que seamos convencidos de ello. Y no solamente para que el convencimiento sea nuestro, sino para darlo a conocer a otras personas. Felipe no podía, ahora, ¿con qué autoridad Felipe podía ir y decirle a las personas: creen en el Señor Jesucristo? Si él no creía que Jesucristo podía hacer lo que él hizo. Ustedes no pueden decir a nadie: creen en el pastor, que el pastor hace milagros. Que no. El pastor es muy igual que ustedes. Pero ustedes sí pueden decir: Dios es todopoderoso. Ustedes sí pueden decir: Dios salva. Ustedes pueden decir: Dios reina. Ustedes pueden decir: Jesucristo, no hay nada imposible para Él. Ustedes pueden decir eso, ¿verdad? Amén. Nosotros necesitamos esa relación con Dios. Y vamos a estar creciendo en esta fe hasta que nosotros lleguemos a la presencia de Dios.
Bueno, todos creemos que ya Felipe estaba convencido, ¿no? Primero había dicho que Jesús era el Mesías, el profeta que había de venir. Cuando vio que el Señor multiplicó los panes y los peces, se convenció, no, cero duda, Él es el Mesías, Él es el que. ¿Creen que ahí terminó el crecimiento espiritual de Felipe? Por supuesto que no. Vamos a Juan capítulo 14. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Verdad? Una pausa ahí. Sería como queriendo decir, Señor, si tú nos enseñas al Padre, ya nos basta. ¿Qué estaba queriendo decir? Como por una ventanita, ¿no? Déjanos ver la gloria del Padre, ¿verdad? Déjanos. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Felipe, aún no has entendido. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y he hecho tantos milagros y todavía tú quieres ver la gloria del Padre. ¿Y qué tú piensas que era, Felipe, cuando bajé? Cuando hice multiplicar el pan, ¿y qué tú piensas que era cuando levanté mis manos y se hizo una calma en el mar? ¿Y qué tú piensas que era cuando levanté a los muertos? ¿Y qué tú piensas que era cuando di vista a los cielos? ¿Y qué tú piensas que era? Y a veces nosotros queremos ver a Dios de una manera, así. Pero ya Dios está obrando de mil maneras y no lo reconocemos. ¿Qué más queremos ver? ¿Qué más necesitamos saber? Después de haber creído y entregado nuestras vidas al Señor. Lo tercero y último que enseña este pasaje es que Jesús es el verdadero pan del cielo. Es el propósito. Jesús es el verdadero pan del cielo. Jesús podía hacer descender maná del cielo si hubiera querido. Eso fue lo mismo que hizo Moisés. Sin embargo, Él decidió multiplicar el pan y los peces que un niño llevaba en la bolsa, demostrando su soberanía. Además, las personas que estaban allí debían entender que el verdadero pan del cielo, la comida espiritual, no era maná ni pan de harina, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que entender que la nación de Israel estaba buscando el pan, estaba buscando el maná, estaba buscando la bendición, estaba buscando la prosperidad, estaba buscando estar libre de los problemas. Pero el Señor le decía, no, lo que ustedes van a recibir, han recibido el pan del cielo que puede salvarlos eternamente. Juan capítulo 6, versos 25 y 35. Dice, y hallándole al otro lado del mar, dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscabais, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Oye, una pausa ahí. Ese pan que Jesús multiplicó había estado bueno. ¿Usted no le gusta el olor del pan que acabo de hacer? Hay una hermana ahí que tiene la boca hecha agua. Y esto es casi pecado decirlo ahora al almuerzo, pero tú te imaginas el pan que el Señor multiplicó. El Señor no hace nada malo, ¿eh? Sería el mejor pan del mundo. Había alguna gente que estaría diciendo, no, es que ese hombre que cae de atrás, donde quiera que vaya este hombre, ese hombre hace el mejor pan del mundo, ¿no? El Señor dice, ustedes me están buscando a mí, porque se comieron el pan y ya se vaciaron. Ya se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis
en el que Él ha enviado. ¿Escucharon? Esta es la obra de Dios para ustedes también, que crean en aquel que el Padre ha enviado, que crean en Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Todavía no habían entendido? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él está hablando de que Él es el pan que sacia verdaderamente nuestras almas y nuestras vidas. Jesús es el pan del cielo, que descendió del cielo. El Señor Jesucristo no comenzó su existencia cuando nació. Él siempre ha existido con el Padre. Recuerda aquella frase en Juan 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Él siempre ha existido con el Padre, pero en un momento Él decidió venir a nacer, a formarse como un embrión por obra del Espíritu Santo, a nacer con un cuerpo humano. Eso se llama la encarnación. El Hijo de Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta y morir en nuestro lugar. Juan 6:51, mira cómo lo dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los judíos entendían las cosas de una manera literal. Jesucristo estaba hablando no de comer literalmente la carne, sino de creer en Él. Esto es un pasaje en el cual comienza hablando de miles de personas y el número se reduce a unos cuantos. Porque cuando la gente se sacia y se llena la barriga y ya la gente está sanada, ¿verdad? Pues la gente es así y se va. Pero ¿quiénes quedan? Aquellos que quieren seguir al lado del Señor. Y hay muchos que le están siguiendo por el pan. Pero aquellos que están siguiendo el pan se dieron cuenta de que el Señor no multiplicó más pan. Esto fue para que ustedes entendieran que yo soy el pan de vida. Y que el que cree en mí va a ser saciado eternamente. El número se iba reduciendo. Y cuando la gente vieron que el Señor no multiplicaba más pan, dice, bueno, si no hay más pan, me voy. Se quedó un grupito más pequeño. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida. El que comiere de este pan vivirá eternamente. El que comiere mi carne, mi pan es mi carne. El que me comiere mi carne y beba mi sangre. Y entonces la gente dice, ¿cómo? Y el grupito se redujo más todavía. Cada vez había menos gente. Y el mensaje del Señor era cada vez más duro y más fuerte. Y así sucede en la iglesia muchas veces. Así sucede en la iglesia muchas veces. A veces mientras estamos recibiendo la bendición de Dios y mientras todas las cosas van color de rosa y mientras vamos para allá, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas y cuando vienen las luchas, cuando pasa la iglesia persecución, cuando ataca un virito chino, cuando cualquier cosa pasa, la gente empieza a huir y se quedan aquellos. El Señor sacude la mata, sacude el árbol. Se quedan aquellos que están agarrados verdaderamente de Cristo, sin importar cuán duro sea el mensaje. Pero cuando el Señor decía de comer su carne, no estaba hablando de manera literal por muchas razones, pero estaba hablando de creer en Él. Vamos a Juan 6:40 nuevamente. Creo que esto es muy importante que lo entendamos. Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo tenemos vida eterna según ese pasaje? Dice, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y tú crees en Él, tiene vida eterna. Y si tenemos vida eterna, el Señor nos resucitará en el día postrero.
La forma de tener vida eterna es creyendo en Él. Vamos al verso 47. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La forma de tener vida eterna es creyendo en Jesús. Vamos al verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. En otras palabras, comer la carne del Señor y beber su sangre es lo mismo que creer en Él. Quien cree en Él tiene vida eterna. Eso es lo mismo. Juan 6:40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día postrero. Creer en Él es digerir el sacrificio de Cristo. Este pasaje no está hablando de la Santa Cena. En la Santa Cena simbolizamos esa entrega de Cristo, que Él entregó su carne y dio su sangre para salvarnos. Y simbolizamos eso, anunciamos la cena que vamos a tener en la presencia de Dios. Y también estamos anunciando que somos parte de un cuerpo, de un nuevo pacto. Pero este pasaje no está hablando de Santa Cena. Este pasaje no está hablando de que quien coma un pan o quien beba un vino va a vivir eternamente. No es eso que nos dice el pasaje. El pasaje nos está diciendo que quien crea en Él, quien reciba el sacrificio de su carne, quien reciba el sacrificio de su sangre, entonces tiene vida eterna. El Señor permite ciertas situaciones en nuestra vida para que quedemos convencidos de quién es Él. Pero el propósito fundamental para venir a Cristo no es su provisión, ¿sabes? No es la sanidad del cuerpo, sino la salvación de nuestras almas. Eso es vida eterna. Y la única forma de recibir la vida eterna es cuando recibimos a Jesús, el pan de vida, en nuestros corazones y creemos en Él. Y esto es algo que tenemos que definir. ¿Qué significa creer en Él? No es saber que Él existe. Es confiar en Él al punto de someternos a su voluntad. Es entregarle nuestras vidas a Él. Se dice de un gimnasta que cruzó, o malabarista, no sé cómo se dice, que cruzó las cataratas del Niágara, ¿verdad? Y la gente decía, sobre una cuerda, y la gente decía, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Y el hombre fue para allá y la cruzó, y todo el mundo lo dijo, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Y el hombre dijo, que lo haga con una carretilla. Y todo el mundo, sí, tú sí puedes, tú sí puedes, tú sí puedes. Y ya cuando el hombre iba a cruzar con la carretilla, el hombre dijo, ¿quién quiere ser voluntario y subirse en la carretilla para que vean que yo sí puedo? Y obviamente nadie estaba de voluntario para subirse en la carretilla y cruzar las cataratas de Niágara sobre una cuerda. La fe es eso, la fe es subirse en la carretilla, la fe es entregarle tu vida al Señor Jesús. Es decirle, Señor, yo te entrego mi corazón y te entrego mi vida, te entrego las riendas de mi vida. Tú eres mi Señor y mi Rey, yo te entrego mis decisiones, te entrego mi vida entera. Soy tuyo, me someto a tu voluntad. Hasta que no haya eso, hermano, no hay salvación. Porque saber que Dios existe, o saber que Cristo existe, o creer que Cristo hizo esto o aquello, no puede salvar a nadie. Tú necesitas comer a Cristo. Tú necesitas digerir, procesar, entender esta verdad para poder ser salvo. Recibimos el cuerpo de Cristo y su sangre cuando creemos que Él murió por nosotros en la cruz y venimos al arrepentimiento, entregando a Él nuestras vidas para ser librados de la condenación del pecado y de la muerte. En Juan 6, del 60 al 63, estoy terminando. Juan 6, del 60 al 63. Al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Verdad? Sabiendo Jesús en sí mismo